en la que vamos a aprender procedimientos requiere que volvamos a definir cuáles son esos procedimientos, qué van a implicar y qué resultados, porque cada cosa de las que vamos a hacer no solamente tiene un peso clínico, sino también tiene un peso legal y ético, ¿sí? Y por eso, en nuestro alcance de servicio, todo lo que vamos a ir aprendiendo en este proceso, con autonomía y autogestión, tiene un peso legal y tiene un peso en donde el hacer es punible de delito, ¿sí? Si bien en este contexto, dentro de todas las unidades, nosotros desde la unidad 3 vamos a abordar este tema. ¡Es el tren! ¡Ah! ¡Lo hicimos! ¡Al fin regresaremos a casa! Ay, no. Estos hechos y opiniones son tan similares. Ay, no te preocupes. Esto pasa seguido. Ahí está. Uno tiene muchas veces la certeza o la intuición de que lo que está recuperando del paciente son hechos o son evidencias. Y en realidad uno ya las ha recogido con una impronta de juicio, con una impronta de subjetiva de uno, por lo cual ya se transforma en una opinión y no en un hecho. En el proceso de acreditación de un servicio, nosotros tenemos que relevar hechos, evidencia. Entonces, desde el proceso mismo de la admisión, el paciente nos plantea qué servicio yo le debo prestar, ya sea porque viene con una derivación médica, con un pedido de estudios específico, con una necesidad. La idea es qué hago yo para ello. Yo hago todo lo que me hace falta a mí para tener la certeza de que el estudio que yo estoy entregando es veraz dentro de mis posibilidades, ¿sí? Y para eso tengo que construir antes del hacer cómo voy a llegar a construir esa certeza. Y así como el acertijo en Batman, lo que me tengo que ir haciendo es preguntas permanentemente. Esta primera apertura de la historia clínica no es el cuestionario, sino es una síntesis que yo hago de esa paciente. Así lo vamos a recibir en una clínica, así lo vamos a recibir por ejemplo, cuando ya viene ingresado por la guardia o en una internación, yo ya recibo ese epicrisis, ese armado en donde no importa cómo y en qué orientación fueron dadas las preguntas, que seguramente fue una situación coloquial, sino que se armó una síntesis que es importante poder recuperar, ¿sí? Entonces, los alcances de una epicrisis es esto, que proporciona datos del paciente. En muchos casos, permite reconocer los tratamientos aplicados y su curación y mejoría. Es una fuente de referencia para todos los profesionales del equipo de salud, no solamente para los médicos. Es un instrumento, por lo tanto, termina siendo una manera de acreditar la actuación. Yo no hice si no se registró, ¿sí? Y este concepto es importante. Lo que no se registra no se hizo. Reitero, escríbanlo grande en sus apuntes. Lo que no se registra no se hizo. Y se pueden exponer sugerencias y recomendaciones. Vuelvo a decir, la construcción de este epicrisis es como un punto de encuentro. Yo puedo decir muchas cosas del paciente, pero lo que está escrito es. Y las características es, por tanto, que es objetiva, que tiene una exposición clara, que es coherente, que es veraz y que es un documento médico legal. Por lo tanto, es un respaldo y por lo tanto, en este contexto, aprender en la pandemia es maravilloso porque de golpe todas estas cosas que contábamos en otro contexto parecían que eran cuestiones como más accidentales.
en lo cotidiano nosotros tenemos una manera de documentar nuestras actuaciones que con los estudios audiológicos, que parecería que no es más que esto, recibo un paciente, le hago el estudio y se va, en muchos casos registra como ciertas implicancias. Y yo tengo que aprender a registrar y a quedarme con parte del registro, ¿sí? Muchas veces sucede que nuestros estudios cobran una vida posterior a nosotros cuando los entregamos, que nosotros tenemos que tener alguna manera de guardar esa información. Y si no, tengo que tener alguna manera de recuperar en el registro la evidencia de por qué está registrado de esa manera. Porque voy a tener que declarar ante un juez, por ejemplo, si ese estudio se fue usado como una prueba para garantizar los resultados, para explicarle al juez por qué ese resultado es de tal o cual manera, qué implicancias tiene y demás. Por lo tanto, la epicrisis, cuando yo estoy en un contexto comunitario de trabajo, es sumamente importante. Construir la epicrisis es un proceso de redacción en la cual yo tengo que aprender a armar una lógica de redacción, un párrafo en la que pueda ir armando las jerarquías que la profe Lorena nos mostró, de lo más general a lo más específico, en el caso del niño, y de lo más específico a lo más general en el caso del adulto. La historia clínica tiene muchas más cosas.